En medio de la crisis eléctrica, la ministra de Energía ejecuta cambios de autoridades en las empresas CENEL y CENACE. Mientras tanto, los cortes prolongados en varios sectores coinciden con las horas pico de consumo. Charles Suárez Vera, sentenciado por el ataque a TC Televisión, que estaba recluido en la cárcel del Encuentro, falleció en un hospital de Santa Elena por una enfermedad hepática preexistente, según el SNAI. Gremios médicos no descartan movilizaciones tras conocerse los recientes despidos en el Ministerio de Salud, que sumarían unas 1.200 personas. En menos de un año, la Asamblea gastó cerca de $200.000 en viajes al exterior para que legisladores y funcionarios asistan a sesiones, reuniones, encuentros y foros. La ola de calor también afecta a la fauna silvestre y a los animales de compañía. Ya se reportan casos de deshidratación, colapsos y muertes. El INAMI pronostica lluvias y tormentas en todo el país. En Perú, la izquierda remonta y los resultados electorales. Roberto Sánchez, del partido Juntos por... Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Televistazo este miércoles 15 de abril. Siguen los cortes de energía prolongados en varias ciudades del país. Sí, hay déficit de generación y sobrecargas en la red eléctrica. El gobierno atribuye estos apagones a las altas temperaturas. Recuerden que pueden seguir este noticiero también en ecoavisa.com y Ecoavisa Play. Aquí comenzamos. Electricidad. Cambios de fondo. Continúan los cortes de luz en varios sectores del país, especialmente en ciudades como Quito, Guayaquil y otras. Estos apagones, según el gobierno, son puntuales, pero se intensifican en horas de la noche, en donde el consumo tiene horas pico. Vamos con Diego Puente y la información. Los sorpresivos cortes de energía continúan en el país en medio de problemas por déficit de generación y por sobrecargas en la red eléctrica que, según el Ministerio de Energía, se deben a las altas temperaturas que enfrenta la costa. Esta mañana, así quedaron las góndolas de la aerovía que unen a Guayaquil con Durán mediante 4 kilómetros de cables. Hubo tramos que se paralizaron por falta de electricidad, por ejemplo, en esta parte de la avenida Quito, en medio de la ciudad. Con cada día de apagones, la molestia ciudadana crece. El fuego que salía de los transformadores alarmó a los moradores de la ciudadela Los Girasoles en el norte de Guayaquil. Ellos pidieron la intervención de la Corporación Eléctrica CENEL cerca de las 8 de la noche. Pese a que acudieron los técnicos, el problema no se solventó. La tensión aumentó a la medianoche cuando los vecinos se unieron e impidieron la salida de la camioneta oficial con los ocupantes para que se arreglara el problema, lo que derivó en el ingreso de policías y militares a la zona. No estábamos reteniendo el carro, estábamos nada más exigiendo que nos vengan a ayudar, nos den solución porque ya teníamos varios días sin la luz. Si no nos unimos nunca nos van a arreglar. En Quito hubo 2 cortes masivos la noche de este martes. Uno en la parroquia de Calderón, la más grande de la ciudad, y otro en Conocoto. En ambos casos los apagones se dieron cerca de las 8 de la noche. Minutos antes de esos cortes, se produjo un pico histórico de consumo de 5.353 megavatios en todo el país, que se redujeron luego de las desconexiones de energía. Esto coincidió con una baja significativa en la producción de Coca-Cola Sinclair, que a la misma hora solo producía 320 megavatios de los 1.500 de su capacidad por la baja cantidad de agua en los ríos que la alimentan. En Guayas, la suspensión del servicio eléctrico en la vía Salitre afectó a moradores y locales comerciales. Ayer martes se reportaron hasta 10 cortes de energía en ese lugar. Uno de ellos duró hasta 5 horas. Esta es la realidad de las urbanizaciones de la vía Salitre. Más de 10 apagones durante el día.
Registraron cortes de hasta 5 horas, pero según moradores, las fallas no empezaron ayer. Y el fin de semana a nosotros fueron cortes esporádicos. Han sido cortes todo el día, desde la mañana. Toda la tarde y hasta ahora. Anoche pues se fue como la 1 hasta las 5. Luego de nuevo sobre las 8, 9 otra vez. Y luego ya por la tarde que fue desde las 3 hasta esta hora. Los propietarios de negocios del sector relataron a Televistazo que la suspensión del servicio ha generado pérdidas. Todo, pollo se dañó, carne se dañó, frijol se dañó, choclo se dañó. En redes sociales, los moradores denunciaron que la inestabilidad del servicio ha provocado daños en sus electrodomésticos. CNLP respondió a una de las denuncias y ofreció disculpas por las molestias y agregó que atenderá las solicitudes en sus agencias, pero no informó el motivo de los cortes ni cuándo se solucionaría el problema. Mi jefe sí lo llama varias veces, pero no le dan una respuesta. Dicen que están en proceso de arreglarlo y todo eso, pero hasta ahí. Ante los constantes apagones, algunos establecimientos optaron por usar generadores para continuar con sus actividades. Cerca de las 9 de la noche, el servicio se restableció, pero a las 10, los moradores volvieron a reportar en redes sociales un nuevo corte. Y ante esta crítica situación, la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL, detalló esta mañana las causas de los cortes de energía a lo largo de la vía a Salitre. La entidad informó que un transformador de potencia en la subestación Cataluña resultó afectado por una falla en la línea de 69 kV, por lo que tuvo que reemplazar el equipo. Con esta medida, CNEL agregó que busca aliviar la demanda energética de 10.000 usuarios afectados en las urbanizaciones de Salitre. Según el gobierno, esta intervención cuenta con una inversión de $300.000. Encuentro. Una primera muerte. Uno de los implicados en la incursión armada al canal TC Televisión y que estaba recluido en la cárcel del Encuentro falleció en un hospital de Santa Elena por una enfermedad hepática preexistente, según el SNAI. Estefanía Arias con los detalles de este caso. Charles Gonzalo Suárez Vera, de 21 años, murió la madrugada del lunes en un hospital de Santa Elena. Estaba recluido en la cárcel del Encuentro cuando comenzó a sentirse mal. Según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, SNAI, presentó afectaciones en su salud asociadas a una enfermedad hepática preexistente. La entidad señaló en un comunicado que la persona privada de libertad fue atendida inicialmente en el policlínico del centro, donde se activaron de manera inmediata los protocolos de atención y seguridad correspondientes. Ante el agravamiento de su condición, fue trasladada al Hospital General Liborio Panchana Sotomayor, donde recibió la atención médica pertinente. Pese a los esfuerzos del personal de salud, el lunes 13 de abril de 2026 se confirmó su fallecimiento. Las causas específicas del deceso serán determinadas por las instancias competentes. Suárez era de Guayaquil y cumplía una sentencia por terrorismo por su participación en la toma del canal TC Televisión el 9 de enero de 2024. Un caso que provocó conmoción nacional porque 13 hombres armados irrumpieron en las instalaciones y tomaron como rehenes al personal de este medio de comunicación de Guayaquil. Todos los implicados, pertenecientes a la banda Los Tiguerones, 11 fueron sentenciados a 13 años de prisión. Los 2 restantes eran menores de edad y fueron enviados a centros de rehabilitación para adolescentes infractores. De los 11 adultos sentenciados, 6 han fallecido, ya incluido Charles Suárez. Es decir, solo 5 de los implicados permanecen con vida. Se conoce extraoficialmente que el cuerpo ya fue entregado a su familia la noche del martes. La crisis en el sistema de salud pública suma un nuevo capítulo. Gremios médicos advierten que los despidos al personal sanitario agravarán los problemas por falta de recursos. La Federación Médica Ecuatoriana incluso no descarta organizar movilizaciones. Carla Delgado amplía la información. Al Hospital Pablo Arturo Suárez en Quito, hoy le hacen falta 9 médicos. Son los profesionales que fueron despedidos por orden del Ministerio de Salud.
que justifica estas desvinculaciones como parte de una reorganización territorial. La consigna, según un comunicado oficial, es desvincular al 1% de la nómina, es decir, alrededor de 1.200 profesionales entre personal sanitario y administrativo en todo el país. El problema, según especialistas de esta casa de salud, es que en hospitales como este se trata de personal clave para la operatividad, en medio de una crisis que ya se arrastra por falta de recursos. Que va a haber algunos servicios que van a disminuir la atención tanto de consulta, de lo poco que queda, que es la consulta, de lo poco que queda de cirugía. Da la impresión que no tienen idea lo que hacen. Por ejemplo, desvincularon al vascular. O sea, por favor, son muy escasos los vasculares. Para Verónica Chávez, miembro del Consejo de Salud del Ecuador, CONSADE, los despidos se dan en un contexto crítico del sistema público de salud, donde además de la falta de recursos existen cirugías represadas y una marcada brecha de personal sanitario. Tenemos un déficit de enfermeras de alrededor de 13.000 y de médicos de alrededor de 7.000. Solo en Pichincha, según el Colegio de Médicos de la provincia, ya se han despedido a 162 profesionales. Las reacciones de rechazo a la medida no se han hecho esperar. El Colegio de Médicos del Guayas advierte que los despidos responderían a exigencias del Fondo Monetario Internacional, que habría orientado al gobierno ecuatoriano a recortar la inversión en salud y educación a cambio del último desembolso de $400 millones. Por su parte, la Federación Médica Ecuatoriana también expresó su preocupación. Rechazamos absolutamente esta situación que se está dando en el país en este momento y estaremos absolutamente pendientes de las acciones que vamos a tomar y ya profundamente indignados. Además, el gremio asegura que se analiza acciones y que no se descartan movilizaciones. Pausa y más adelante, el 99% de la oferta exportable ecuatoriana ingresará con beneficios arancelarios a Corea del Sur en los próximos 3 años. Clima. Efectos para todos. Atención porque el INAMI ha emitido una alerta de lluvias y tormentas que estará vigente hasta el 17 de abril y de acuerdo a la información oficial en estos días podría llover intensamente. Las zonas más afectadas serán en la región litoral, Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo, Los Ríos, Guayas y El Oro, que registrarán precipitaciones de nivel medio y también de nivel alto. En la región interandina, mientras tanto, en Tungurahua se prevén lluvias de nivel medio, mientras que en Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja tendrán eventos de mayor consideración. En la región amazónica se registrarán precipitaciones de nivel medio y de mayor nivel en Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona, Santiago y Zamora, Chinchipe. Por ello, el INAMI recomienda sobre todo mantener precaución, evitar zonas inestables y estar atentos a la información oficial. En tanto, la fauna silvestre y las mascotas también están sufriendo las consecuencias de las altas temperaturas, con casos cada vez más frecuentes de deshidratación, colapsos e incluso muertes. Especialistas hacen un llamado urgente para tomar medidas de protección, como informa Fernando Terranova. Esta cría de loro cabecirroja fue la única sobreviviente de su familia a un golpe de calor. Ellos habían hecho su nido en un tumbado. Producto de las altas temperaturas, buscaron escapar. Lo hicieron por un pequeño orificio que había en la estructura. Y cuando la familia de esa casa se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Hoy esa cría lucha por recuperarse en la Fundación Proyecto Sacha. Eliana Molineros, directora de la fundación y veterinaria, advierte que las aves son especialmente vulnerables a las altas temperaturas. Bueno, ellas fisiológicamente ya manejan temperaturas altas corporales y sus metabolismos son muy acelerados. La temperatura hace que su cuerpo entre en shock. Su caso no es aislado, es una señal de lo que está ocurriendo en silencio. Golondrinas, carpinteros, palomitas de tierra también están cayendo por el impacto del calor sofocante. Frente a este escenario, los expertos hacen un llamado a la ciudadanía. Los animales también necesitan ayuda. Para ayudar a la fauna silvestre que nos rodea dentro de la ciudad, podemos poner agua fresca en cuencos que no sean de metal, porque el metal se calienta mucho.
Y el riesgo no termina ahí. Las mascotas, como perros y gatos, también están expuestas a golpes de calor, una condición que puede ser letal en cuestión de minutos. En el centro de la Dirección de Protección de los Derechos de los Animales, ProAnimal, en el norte de Guayaquil, cada vez son más los tutores que llegan alarmados al notar cambios de comportamiento en sus mascotas. Por eso la recomendación es clara y urgente: mantenerlas dentro de casa, en espacios ventilados y con acceso permanente a agua. Los errores más frecuentes es que saco a caminar o a correr a mi perrito al mediodía. Porque en medio de esta ola de calor, sobrevivir también se ha convertido en una lucha para ellos. La Federación Ecuatoriana de Exportadores calcula que la aprobación del acuerdo comercial con Corea del Sur en la Asamblea Nacional representa un potencial incremento de exportaciones a ese país de 367 millones de dólares durante los próximos 3 años. Productos como el camarón y el cacao en grano ingresarán con 0% de arancel, como informa Adriana Bermeo. El acuerdo comercial con Corea del Sur potenciará exportaciones por 367 millones de dólares durante los próximos 3 años, según las proyecciones de Fedexport. Tras la aprobación de este instrumento en la Asamblea Nacional, el 99% de la oferta exportable ecuatoriana ingresará con beneficios arancelarios a ese país. Se aplicará 0% de arancel de forma inmediata a productos como camarón, cacao en grano, café sin descafeinar, chocolates, panela orgánica y sombreros de paja toquilla. Otros como banano, café, maracuyá, flores, pitahaya y brócoli tendrán un proceso de reducción de aranceles que durará entre 3 y 12 años. Javier Rosero, presidente de Fedexport, explica que las condiciones comerciales mejorarán con respecto a nuestros principales competidores, Colombia y Perú, que tienen acuerdo comercial con Corea del Sur desde hace más de una década. En la medida en la que se van reduciendo estos aranceles, las posibilidades que tiene el Ecuador de empezar a competir con mucha más fuerza en precios, dado que en calidad ya hemos ganado una plaza importante en el propio mercado coreano, va a hacer que podamos aumentar una participación importante. Este es el acuerdo comercial más amplio alcanzado por Ecuador, según explicó Daniel Legarda, exministro de la Producción que participó en las negociaciones. No solamente contempla el ámbito de bienes, sino también de servicios, el aspecto de compras públicas, temas relacionados con propiedad intelectual, incluso temas que no tenemos actualmente legislación, como por ejemplo en inteligencia artificial. Hasta ahora la balanza comercial con Corea del Sur no es favorable, es decir que Ecuador le compra 216 millones de dólares más de lo que le vende. Este acuerdo entrará en vigencia tras la ratificación del presidente Daniel Noboa. La guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia entró a la agenda electoral del vecino país. En medio de la campaña presidencial, el presidente Gustavo Petro acusó al exmandatario Álvaro Uribe de visitar Ecuador en medio de la tensión diplomática. Paul Romero con el informe. A 45 días de las elecciones presidenciales de Colombia, la guerra arancelaria con Ecuador entró en la cancha de la campaña electoral. Esta semana el presidente Gustavo Petro, que impulsa la candidatura de Iván Cepeda del Pacto Histórico, y el expresidente Álvaro Uribe, que apoya a la de Paloma Valencia de Centro Democrático, intercambiaron trinos en la red social X por la crisis diplomática entre Quito y Bogotá. Cepeda y Valencia podrían enfrentarse en una eventual segunda vuelta, según las últimas encuestas, por lo que cada voto cuenta para los intereses de sus organizaciones políticas. Petro acusó a Uribe de visitar Ecuador en medio de la guerra arancelaria. Ahora va a Ecuador y le ponen 100% de aranceles a Colombia. O mala pata o malos amigos, describió. Uribe negó conversaciones oficiales en Ecuador y retó a Petro. Presidente Petro, usted miente. Dice que yo fui a hablar con el gobierno ecuatoriano. Le voy a proponer este reto. Si la mentira es suya, renuncia a la presidencia. Si la mentira es mía, renuncio a la política. Para el exsecretario de Seguridad Wagner Bravo, la coyuntura electoral de Colombia es de interés de Ecuador para definir el futuro de la seguridad en la frontera norte, uno de los puntos más sensibles del país. Este va a ser un punto importantísimo sobre la decisión también del electorado. No podemos inmiscuirnos en la política interna de Colombia, pero sí le pediríamos a los candidatos a presidente a Colombia, que nos expliquen cómo vamos a volver a esa relación
de países hermanos. Exigir control de la frontera a Colombia al margen de cualquier gobierno es una posición adecuada según el experto. Desde esta semana Ecuador cerró cualquier posibilidad de diálogo con el gobierno de Petro hasta la elección del nuevo presidente. Pausa y más adelante en Televistazo. Luego de 5 días de búsqueda fue hallado el cuerpo de Gregory Krupa, quien fue reportado. El cuerpo sin vida del estadounidense desaparecido Gregory Krupa fue encontrado en el Parque Metropolitano de Quito tras un extenso operativo de búsqueda en zonas de difícil acceso. Joel Vanegas está en el lugar del hallazgo y le consultamos cuál es la información que se tiene allí sobre este penoso desenlace. Compañeros, buenas tardes. Tras 5 días de intensa búsqueda, finalmente ha sido encontrado sin vida el cuerpo del ciudadano estadounidense Gregory Krupa. Él fue identificado o reportado como desaparecido el pasado jueves 9 de abril. Puntualmente, la última vez que lo vieron fue en el sector de Bellavista, al norte de Quito. El cuerpo fue encontrado este miércoles alrededor de las 10 de la mañana en el Parque Metropolitano, específicamente en el sector de la Cascada del Penitente. En ese lugar, equipos de rescate lograron ubicar a Krupa. De acuerdo con información oficial, el cuerpo fue localizado tras varios descensos en zonas de difícil acceso, en los que participaron al menos 200 rescatistas durante los últimos días. El hallazgo se produjo a unos 74 metros en una zona, como digo, de difícil acceso en la cascada. El relato coincide prácticamente con lo que informó la familia de Gregory Krupa ayer, que Greg, como le decían, sufrió una caída en esta cascada. De igual manera, personal de criminalística ha informado que continuará con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte. Se enganchó a un árbol y eso es lo que le tenía ahí estancado y no podía salir. Durante esta triste jornada, familiares y amigos de Gregory Krupa se han acercado hasta este punto, les han informado que pues finalmente han encontrado el cuerpo de Gregory y ellos han estado en este punto, como lo han hecho los últimos días. No solo ellos, sino al menos 300 voluntarios que han estado ayudando en la búsqueda de este ciudadano estadounidense que ha conmocionado también a la comunidad de los últimos días. Eso es lo que les podemos informar, compañeros, hasta el momento desde el Parque Metropolitano en el norte de Quito. Buenas tardes. Mundo. Se calienta el ambiente postelectoral en Perú ante la lentitud del escrutinio, el repentino crecimiento del candidato de izquierda y denuncias de fraude. Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, iba cuarto y ahora es segundo. Si se llega a confirmar esa tendencia, disputará el balotaje con la populista de derecha Keiko Fujimori. La que se pensaba que iba a ser una definición presidencial entre candidatos de la derecha va tomando un giro. Los datos más recientes del escrutinio muestran una remontada del izquierdista Roberto Sánchez entre la tarde de ayer y esta mañana. Con el conteo al 91%, Keiko Fujimori de Fuerza Popular se mantiene arriba con 17% de los votos, seguida ahora por Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, que tiene 12%. Supera con las justas al derechista Rafael López Aliaga, que lleva 11.87%. Los separan apenas 28.000 votos. López Aliaga advierte de un fraude de última hora en beneficio de Sánchez y pide anular las elecciones. Ni en Venezuela, en la dictadura de Maduro, se ha visto esta porquería. Basta ya. Roberto Sánchez pide respetar la voluntad del Perú profundo, esas zonas rurales cuyos votos están entrando al final junto a la votación de lunes, pues ante la cantidad de irregularidades denunciadas en la jornada del domingo, la autoridad electoral decidió extender las votaciones hasta el día siguiente, permitiéndole sufragar a casi 1 millón de personas. Fuerza política que crea que hay alguna evidencia de alguna acción dolosa para no respetar el voto de los ciudadanos, que lo demuestre. Sánchez fue ministro de Comercio Exterior y Turismo del defenestrado expresidente Pedro Castillo, y como él usa el característico sombrero chotano en sus recorridos y otras apariciones públicas. Ha prometido una reforma constitucional, liberar al expresidente preso y espera estar en segunda vuelta.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó sanciones al sistema de banca pública de Venezuela, incluyendo al Banco Central, al Banco de Venezuela, el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco del Tesoro. A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, se emitió una licencia que permite las transacciones internacionales de dinero con estas instituciones, incluidas remesas, transferencias y operaciones en dólares. La medida marca un paso clave en el deshielo de las relaciones entre Estados Unidos y Caracas tras el retiro previo de sanciones a la presidenta interina Delcy Rodríguez y abre la puerta a que la banca venezolana vuelva a integrarse al sistema financiero mundial. A partir del 26 de abril, El Salvador aplicará cadena perpetua a adolescentes de entre 12 y 18 años por delitos graves. Esto tras una reforma legislativa impulsada por el gobierno de Nayib Bukele, que endurece el sistema penal juvenil y elimina criterios discrecionales. La medida forma parte de la política de mano dura contra pandillas que el gobierno mantiene desde 2022 bajo el régimen de excepción y busca combatir delitos como homicidios, violación y terrorismo. Un choque múltiple que involucró a 70 vehículos ocurrió hoy en una autopista de Loveland, Colorado, en Estados Unidos. El accidente en cadena dejó 19 personas heridas, de las cuales 8 fueron hospitalizadas en estado grave. Según la patrulla estatal, la causa estuvo en las condiciones climáticas extremas, con nevadas, hielo y vientos producto de una tormenta de invierno tardía que causó... Desde esta mañana, un tramo de la vía Aloac-Santo Domingo permanece cerrado al tránsito. La suspensión se debe a la colocación de 4 alcantarillas en el kilómetro 88 como parte de los trabajos de ampliación a 4 carriles. Nuestra aliada Saracay amplía esta noticia. Desde las 6 de la mañana de este miércoles iniciaron los trabajos de colocación de 4 alcantarillas en el kilómetro 88 de la vía Aloac Santo Domingo, una intervención previamente anunciada que forma parte del proyecto de ampliación a 4 carriles en el tramo Unión del Toachi KFC. Según explicó el superintendente del proyecto, Efraín Loor, la reposición de esta estructura era necesaria para garantizar la estabilidad de la vía y avanzar con la obra. La alcantarilla que estamos actualmente interviniendo es una alcantarilla que presentaba un problema de deterioro completo. Ya había hundimientos. Para cumplir con los plazos establecidos, se desplegó un amplio contingente de trabajadores y maquinaria, con la disposición de ejecutar labores de manera continua durante 24 horas. Las nuevas alcantarillas cuentan con una longitud de 20 metros y un diámetro de 1.200 milímetros, lo que permitirá mejorar el sistema de drenaje en este punto crítico de la carretera. Mientras tanto, los habitantes del sector se vieron obligados a tomar medidas alternativas para movilizar su producción durante el desarrollo de los trabajos. Y no se puede quedar uno con la producción adentro, ya toca trasladarlo para poder también que llegue al consumidor. El cierre total de la vía al tránsito vehicular también fue aprovechado para realizar el desbroce de vegetación en las zonas donde se intervendrá para ampliar la calzada. El proyecto de ampliación de esta importante arteria vial tiene un plazo de ejecución. Electricidad. ¿Cambios de fondo? En plena crisis eléctrica, la ministra de Energía anunció cambio de autoridades en 2 empresas públicas del sector. Los motivos están relacionados con cortes de energía que no se avisaron a tiempo a los ciudadanos afectados. Diego Cuenca informa sobre las nuevas autoridades. El Ministerio de Energía decidió cambiar a las máximas autoridades de 2 entidades del sector eléctrico en plena crisis. Los cambios primero se hicieron en la gerencia de la Corporación Nacional de Electricidad CENEL, la empresa que se encarga de distribuir energía en la costa. Ángel Erazo Marín presentó su renuncia al cargo y en su reemplazo entró Juan Carlos Blum como el nuevo gerente general de CENEL. El funcionario es ingeniero mecánico con maestría en gestión de energía y política ambiental. Tiene la misión de fortalecer el servicio eléctrico en medio de los problemas que tienen las subestaciones por los transformadores dañados que causan apagones sorpresivos. El Ministerio de Energía también anunció cambios en el Operador Nacional de Electricidad SENACE.
empresa pública que debe garantizar el abastecimiento de energía en el país. Pero hasta el momento esa entidad no hace públicos los nombres de sus nuevas autoridades. La ministra Inés Manzano en sus redes sociales cuestionó el criterio de las autoridades que salieron por los trabajos que se hicieron en la subestación Dos Cerritos en Daule. No se puede tomar decisiones que afecten a los ciudadanos y que les quiten su paz y bienestar. Nuevamente reitero mis disculpas, porque esto no debió hacerse de manera desinformada y con retrasos. Más allá de estos cambios, todavía no se hace público un plan para solucionar la crisis, es decir, los apagones sorpresivos que están afectando a varias regiones del país. Los actuales asambleístas, que todavía no cumplen un año en funciones, han realizado 65 viajes al exterior. La mayoría de desplazamientos fueron de legisladores de ADN a Panamá, Suiza, Estados Unidos y otros destinos. Los justificaron como acuerdos importantes para el país, como informa Diego Puente. En menos de un año, la Asamblea Nacional gastó cerca de $200.000 en viajes al exterior para que legisladores y funcionarios asistan a sesiones, reuniones, encuentros y foros. El Parlamento destinó $115.000 para el pago de viáticos y otros $84.000 en boletos de avión, desde el 14 de mayo hasta el 25 de marzo, según datos oficiales a los que accedió Televistazo. Los legisladores del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional, ADN, fueron los más viajeros con dinero público. De 65 viajes, 46 fueron hechos por integrantes de esa bancada, a excepción de Dina Farinango de Pachacutic, que viajó a Argentina, y de Pablo Jurado, que acudió a actos del Parlatino en Panamá. Los legisladores oficialistas que más días estuvieron fuera del país son Michelle Mancheno, con agenda oficial en Italia y Francia, y un encuentro con migrantes en Nueva York, Estados Unidos. Estuvo 12 días fuera. Lucía Jaramillo, que fue encargada de acudir a una audiencia parlamentaria de la ONU en Estados Unidos y a un encuentro de jóvenes en España. Estuvo 10 días en el exterior. Pero hay otros viajes que también he ido de forma invitada por otras organizaciones, empresas privadas y naciones que invitan a los asambleístas. El presidente Nils Olsen, que viajó a Ginebra, Suiza, para asistir a la sesión 151 de la Unión Interparlamentaria, y a Washington para una tarea importante, según la página web de la Asamblea, para fortalecer la diplomacia parlamentaria del Ecuador con la comunidad internacional, y Juan José Reyes, que tuvo un encuentro con la comunidad ecuatoriana en España y participó del curso Construyendo Sistemas de Salud Sólidos para el Futuro en Boston, Estados Unidos. Funcionarios como el secretario general, secretarios de menor rango y hasta un edecán participaron en 19 viajes a Turquía, Suiza, Colombia y Chile para cursos y capacitaciones. Según el reglamento para la entrega de viáticos, es el presidente de la Asamblea quien aprueba estos viajes y, con base a un informe técnico, autoriza la entrega de viáticos y pasajes. Y el gran David Reynoso fue homenajeado esta mañana por sus más de 30 años de trayectoria actoral. En nuestro programa En Contacto hubo mucha emoción y nostalgia al recordar a los personajes que han marcado generaciones y que han ganado el corazón del público. Si la Tri no les pudo ganar al Perú ni al Paraguay, ¿qué importa? ¿Qué importa? Con una infinidad de personajes, David Reynoso conquistó a los televidentes desde la década de los 90. Sus inicios no fueron fáciles. Empezó como ayudante de teatro, buscando oportunidades y abriéndose camino con esfuerzo y pasión. Compañero, por favor. Uno de sus primeros pasos en televisión fue en el programa El Rincón de los Bajitos junto a Pamela Cortés en Ecuavisa. Más adelante formó parte del elenco de Manzana 12, donde dio vida a su recordado personaje El Chino. Desde entonces, su imaginación y creatividad no han tenido límites, creando e interpretando personajes que hoy son verdaderos íconos de la comedia ecuatoriana. Ahí va, espérate un ratito. El programa matinal En Contacto de Ecuavisa le rindió un emotivo homenaje por sus más de 30 años de trayectoria, recordando los momentos más importantes. Amigos y colegas se sumaron a este reconocimiento. Cristian Maquilón lo sorprendió al revivir a uno de sus personajes más queridos, el marciano Sabrosonix. Agradezco porque fuiste parte de mi infancia y parte también de mi crecimiento actoral y profesional. Venga a bailar, venga a bailar, venga.
Por su parte, Santiago Naranjo viajó hasta Guayaquil para interpretar a El Moti. Yo te quiero un montón. Yo te quiero, vos sabes. Pachoncito, pachoncito. Pegue, paso. Abrace. Considerado uno de los actores más influyentes del Ecuador, Reynoso ha sido parte de programas que marcaron la historia de la comedia en el país, como Ni en vivo ni en directo, Vivos, y su inolvidable personaje del Cholito. ¿Qué pasa? ¿Para qué está buscando? Amor, mira, lo que pasa es que la colorada esa pintada con agua oxigenada. Actualmente regresa con fuerza a la pantalla de Ecuavisa con la telenovela Cholito Forever, retomando a este personaje tan querido por los ecuatorianos y reafirmando su vigencia en la televisión nacional. ¿Quién te manda a ser estrella? Gracias por su sintonía, amigos. Recuerden que el INAMI prevé índices de radiación altos y muy altos en el país y por ello recomienda evitar la exposición al sol de manera prolongada y, por supuesto, utilizar bloqueador también. Y recuerde que en ecuavisa.com y Ecuavisa Play las noticias se actualizan minuto a minuto para usted. Televistazo.